Desde Fish Studios en la Ciudad de México, esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a Margarita y a Carla. Bienvenidas. Gracias. Esta es una conferencia que estamos teniendo aquí en la iglesia este fin de semana. Entonces ustedes van a estar compartiendo con todas las hermanas sobre diferentes temas. Pero en este programa en particular quería hablar con ustedes acerca de la feminidad bíblica en relación al ministerio de la iglesia. Porque, como ustedes saben, en muchas iglesias hay mucha confusión sobre esta parte de los roles. ¿Cuáles son los roles de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre? Hay iglesias donde hay pastoras, donde a lo mejor no hay ninguna diferenciación entre hombres y mujeres en lo que pueden hacer o no. Pero quería hablar con ustedes porque ustedes tienen ministerios dentro de sus iglesias y también fuera de la iglesia. Y quería que nos contaran un poquito acerca de cómo se ve este papel que Dios les ha dado a ustedes como mujeres, donde tienen la oportunidad de usar sus dones, donde tienen la oportunidad de desarrollar ministerios que no necesariamente son idénticos en todos los sentidos a los de un hombre. ¿Y por qué no? Entonces, ese es un poco donde yo sé que es sorpresa de lo que estamos hablando ahorita, no nos habíamos preparado antes, pero sé que tienen ya buenas respuestas sobre este punto, especialmente en relación a lo que dice la Biblia. Entonces, a ver, Margarita, tú dime primero, ¿cómo ves tú el rol que Dios te ha dado a ti dentro de la iglesia, en particular dentro de la iglesia? Ok. Bueno, la Biblia dice que Dios nos creó varón y mujer. Entonces, podemos ver muy fácilmente que somos diferentes físicamente hablando. Pero la Biblia también describe cuál es el rol que Dios le dio al varón y el rol que le dio a la mujer. Somos iguales en el sentido de valor e importancia para Dios. Él nos valora de la misma manera, nos ama igual, tanto al hombre como a la mujer, pero nos ha dado roles diferentes y esa es la diferencia, ¿no? La salvación es la misma. Exactamente. La necesidad es la misma. Pero cómo se desarrolla ya en el ministerio es donde se ve, bíblicamente se ve una diferencia, ¿no? Sí, el liderazgo lo ha dado al varón, sin duda alguna. También lo podemos ver desde Génesis. Y entonces la mujer es ayuda idónea del varón. Entonces, yo como esposa de uno de los pastores en la iglesia, mi rol es ser ayuda de mi marido, de mi esposo, apoyarlo en todo. Y Dios me ha dado también ahora el ministerio para con las mujeres, enseñar a las mujeres, llevando a cabo la ordenanza que Él da en Tito 2, ¿no? Que las ancianas enseñan a las jóvenes. Entonces, ese es el rol que yo veo que es en la iglesia. Claro que ese rol lo puedes también tomar en tu familia, con amistades y todo, pero en la iglesia es algo muy claro que Dios nos manda como mujeres, ese mandato específico, ya, porque en Tito habla a los varones, habla a las mujeres, habla a los jóvenes, y específicamente a las mujeres nos dice, enseña a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a cuidar a tu hogar, en fin, cuidar de tu persona, como tu integridad, tu pureza, todo para el Señor. Eso es. Carla, a ver, cuéntanos tu perspectiva sobre esto. Sí, estoy de acuerdo con Margarita en todo lo que ella dijo y me gusta mucho pensar en el ministerio que Dios nos ha dado a las mujeres como parte de una familia. Entonces, a veces podemos pensar que solo es si sirvo dentro de la iglesia, si tengo ahí un liderazgo con las mujeres, si soy líder de un grupo de estudio, entonces ese es mi ministerio y es donde estoy sirviendo. Pero si nos vamos a Tito 2, por ejemplo, del que habla Margarita en la Biblia, lo podemos ver que es desde casa. Empezamos ahí, en nuestra casa. Tenemos que aprender nosotras a recibir enseñanza de otra anciana
de cómo amar a nuestros hijos, de cómo tener un matrimonio fiel, de cómo tener nuestro hogar en orden. Y entonces, ya que nosotros lo tenemos, podemos enseñar a otras mujeres, principalmente en la iglesia local, pero estoy de acuerdo también que es en nuestra comunidad cercana, con nuestras hermanas, en nuestras vecinas, si trabajamos fuera de casa también ahí. Entonces, el ministerio o el llamado más bien que Dios le ha dado a la mujer no se reduce solo a la iglesia, sino al día a día. Pero dirían que hay un paralelo entre lo que está pasando en el hogar y también lo que está pasando en la iglesia en relación a los diferentes roles, porque al final la iglesia termina siendo una especie de reflejo de eso. Uh-huh. Porque en el hogar también se supone que el hombre tiene un rol de liderazgo en el hogar también. Uh-huh. Entonces, hay algo ahí. ¿Cómo verían en relación a los principios bíblicos? La manera en que en el hogar se ve el liderazgo del hombre y por lo tanto también en la iglesia. Es decir, se ve reflejado lo mismo que Dios quiere que se vea en el hogar, en la manera que estructuró la iglesia. ¿Cómo ven esa parte? Porque algunos podrían decir, sí, en el hogar el hombre es el líder, pero en la iglesia está abierto a quien sea. Uh-huh. O a la persona más capacitada. Uh-huh. Entonces, a veces el argumento es que las mujeres tienen más capacidad para hacer ciertas cosas que los hombres. ¿Por qué tendría que ser un hombre si hay una mujer más preparada? Uh-huh. Ese es uno de los puntos que tendríamos que pensar cómo contestamos bíblicamente a eso. Uh-huh. A ver, yo nada más estoy poniendo ahí unas cosas para que ustedes comenten. Sí es un reflejo en el hogar, en la iglesia, lo que es el hogar. ¿Cómo se vería idealmente? Pues el hombre liderando el hogar y la iglesia. Sea pastor, sea líder o no, el varón tiene que reflejar eso. Es el pastor en su hogar, es el líder, la cabeza en su casa. Igual en la iglesia tendría que reflejarlo. Sí estoy de acuerdo que las mujeres tenemos más facilidad para algunas cosas, pero eso no significa que entonces yo deba hacerlo. Uh-huh. Puedo hacerlo, sí, pero no significa que debo hacerlo. Y creo que ahí entra un poco o mucho la humildad de las mujeres y la sabiduría para decir, esto no. Creo que es madurez también. Esto uh-huh. sí lo sé hacer, pero no debo hacerlo. O sí puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Y me voy a bajar para que mi esposo, en este caso, sea el que lidere. Uh-huh. Yo creo que tengo mejor conocimiento o más conocimiento en estos temas, pero en lugar de, quitarlo, mejor voy a ser como ese viento bajo sus alas y decir, sube. O sea, yo puedo coacharte, por así decirlo, desde casa y estar contigo y apoyarte y ser tu ayuda idónea y hacer que ellos crezcan. Creo que es humildad también en las mujeres y en los hombres también, el aceptar tampoco sé hacerlo, pero juntos podemos crecer. Así es como uh-huh. lo veo. Sí, yo he pensado muchas veces que el rol de influencia es una buena manera de describir el rol de la mujer. Uh-huh. Tanto en el hogar como en la iglesia. Influencia, no es liderazgo, es influencia. Es decir, tiene la capacidad de mover las cosas sin necesariamente estar al frente. Uh-huh. O sea, hay algo que Dios le ha dado a la mujer donde esta idea de ayuda idónea es cómo puedo influenciar para bien uh-huh. en el rol que Dios le ha dado a los hombres. Uh-huh. Y esa es una manera de pensar en eso. Uh-huh. Pero a ver, tú, Margarita, ¿qué piensas sobre la diferencia entre capacidad, ¿no? O sea, ese es el primer punto que tendríamos que pensar cuando se trata de un ministerio, un rol, o orden establecido por Dios. Uh-huh. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo manejamos ese balance? Porque alguien podría decir, no hay hombres, no hay nadie que lidere. Uh-huh. Los que están más capacitados son las mujeres, o son las únicas que están ahí. Entonces, ¿cómo contestaríamos a eso? Yo creo que
es muy importante como mujeres, o sea, estoy refiriéndome como a esposa, apoyar a mi esposo en que él tenga la seguridad y dar, o sea, de que el liderazgo es lo que le corresponde a él. O sea, no porque yo se lo diga, sino porque cuando yo me someto, cuando yo lo apoyo, a lo mejor Dios nos ha dado ver cosas diferentes que ustedes como varones no ven, pero no quiere decir que yo soy más capaz. Simplemente es diferente la forma de ver ciertas cosas, ciertas áreas, pero es, como dijiste, el orden que Dios ha dado es, el varón es el líder y la mujer no es que esté abajo como en valor, sino es el lugar que te corresponde ayudar a tu esposo, a lo mejor a ver ciertas cosas que él no ve porque es varón, no porque no sea capaz, sino porque es diferente la forma como Dios nos ha diseñado. Y entonces, en esa manera puedes ayudar a tu esposo en primer lugar, ayudarlo a esa seguridad de liderazgo, no tomando tú la posición que no te corresponde, y entonces él puede estar más seguro en el rol que le toca desempeñar. Pero sí, no es por capacidades. Yo creo que los varones son capaces de muchísimas cosas. Simplemente somos diferentes también, ¿no? Entonces, Dios nos ha diseñado para poder discernir, para poder ver cosas que ustedes como varones no ven a veces, y entonces, dices, oye, sí es cierto, en esto no me había fijado, pero eso no quiere decir que a mí me corresponda entonces enseñar o ciertas cosas, ¿no? Enseñar a las mujeres está bien, pero no a los varones, ¿no? Es diferente. No sé si es tu pregunta. Bueno, una de las observaciones que yo a veces he hecho, y creo que esto podría ser cierto, creo que en cualquier iglesia, es que hay más mujeres que hombres. Sí. Algo pasa, y creo que es algo dado por Dios en cierta manera, que donde hay esta preocupación del cuidado espiritual de la familia, que tiende a ser más común con las mamás. Y ves a las mamás trayendo a sus hijos, aunque el esposo es apático o no quiere ir a la iglesia, ella está ahí y está fiel y está buscando al Señor. Algo que también me he dado cuenta que es muy común, estamos organizando esta conferencia de mujeres, y normalmente si tú convocas a una conferencia de mujeres, la respuesta es inmediata y todas las mujeres se animan y se llena. Y con los hombres, por alguna razón, hay un poquito más de convencimiento y de animar, y hay más apatía de los hombres muchas veces hacia las cosas espirituales de la palabra de Dios. Entonces, creo que eso puede ser una tentación muchas veces para las mujeres, esa situación, para querer tomar el lugar. Porque si los hombres estamos siendo apáticos e indiferentes ante nuestra responsabilidad, eso tienta a las mujeres a decir, bueno, ¿por qué no puedo yo? Sí, hay hombres que no están tomando el rol que Dios les ha dado. Entonces, no sé cómo ustedes han observado eso. Es algo que en más de 20 años en la iglesia nosotros hemos visto, y lo he visto en otras iglesias. Entonces, ¿a qué creen que se debe eso? Digo, tengo yo mis ideas, pero quiero sus opiniones sobre esto. ¿Por qué las mujeres normalmente tienen más interés en las cosas de Dios? Leí un libro hace un tiempo de Nancy Pearcey, Verdad Total, y ella habla de la historia de la iglesia y de cómo en la Revolución Industrial antes estaban las familias involucradas totalmente al cuidado, a la enseñanza, a la instrucción de la familia. Cuando viene toda esta revolución y que los hombres tienen que salir a trabajar y todo, el rol o lo que les correspondía a los hombres lo ceden a las mujeres. ¿Para qué? Porque el hombre tenía que salir a trabajar y las mujeres se hacen cargo de los hijos y de la enseñanza y la instrucción bíblica, y son las que iban a la iglesia. De hecho, hay pinturas, podemos ver pinturas de antes donde están los cultos
y hay más mujeres desde hace 300, 400 años, no sé. Y entonces es como, ok, el hombre está haciendo su trabajo como proveedor, como la cabeza de la familia que va a sustentar el hogar. Yo me voy a hacer cargo entonces de lo que corresponde como alimento espiritual para mi familia. Y lo pasamos a la iglesia también. Y creemos que, bueno, no hay hombres, pues entonces nos corresponde a nosotras suplir eso. Sí. Y creo que hemos creído el argumento feminista de tú puedes hacerlo. O sea, no hay hombres, pero tú sí puedes. El hombre no quiere tomar su lugar, pues hazlo tú. Tú puedes hacerlo mejor, tú tienes toda la capacidad, prepárate, tienes el tiempo, mujer, hazlo. Y lo creemos y lo traemos a la iglesia. Pero olvidamos el orden de Dios. Sí tengo la capacidad, pero hay un orden que Dios dio. Y si yo no estoy de acuerdo al lineamiento bíblico o lo que me enseña jerárquicamente, por mucha teología que conozca, por mucho conocimiento que tenga, estoy desobedeciendo y estoy siendo infiel a lo que digo creer. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos quizás? Es, no hay hombres en la iglesia, ora por ellos. Que Dios levante. Dios sigue siendo el Dios de su iglesia. O sea, Él sigue gobernando y sigue reinando sobre su creación, sobre la iglesia y aún sobre esos hombres que están apáticos. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí como hija de Dios, como una mujer que desea ver hombres levantados en su liderazgo, guiando no solo a la iglesia, sino a su familia? Orar. Señor, envía más obreros a tu mies. Yo voy a estar aquí orando por ellos, por mis hijos, por mi esposo, que Dios los levante y los fortalezca, así como oro por mis pastores, que los siga fortaleciendo. Y creo que hemos olvidado o nos hemos creído las heroínas de la historia y necesitamos volver a la verdad bíblica y a creer la palabra de Dios y vivirla. Creo que dijiste algo importante que es los hombres están trabajando y por lo tanto, y están supliendo las necesidades de su hogar, por lo tanto piensan que ya hicieron lo que tenían que hacer. Entonces yo estoy cumpliendo, yo estoy proveyendo el dinero que se necesita y esa siempre es la justificación para descuidar la parte espiritual. Entonces esas son algunas de las cosas que a las conclusiones que yo he llegado, que tú ahorita mencionaste, ¿no? Y yo también, o sea, Dios me ha llevado a enseñar ahora en la iglesia a mujeres a tomar o sea, cuál es el rol verdadero el que la Biblia habla que tenemos nosotras. Y cuando las mujeres verdaderamente lo entendemos, lo apropiamos y lo vivimos, sí es impresionante cómo el hombre, o sea, que estaba, digamos, a lo mejor aquí a un lado, a lo mejor él toma, o sea, surge como varón, como líder, porque nosotros damos ese paso que necesitamos dejarle a él pasar y entonces surge ese varón. Entonces, yo creo que, o sea, el pecado pues nos ha alcanzado a varones y a mujeres, pero creo que cuando como mujeres tomamos el lugar que nos corresponde, es más fácil para el hombre que tome el lugar que le corresponde, porque se lo estamos cediendo cuando nosotros lo estábamos tomando, ¿no? A lo mejor con la preocupación de nuestros hijos, que fuera es el pretexto, pero finalmente es el pecado en nuestro corazón, siendo sinceras. Nos gusta el control y entonces cuando tú te das cuenta, Dios te redarguye de esto, lo he visto como los hombres ahora sí que florecen, ¿no? Sí. En su lugar. O sea, más que exigiendo que tomen su lugar, es que la mujer asuma esa responsabilidad que Dios le ha dado a ella y dejar que Dios trabaje en el hombre. Porque yo he visto que a veces en ese afán de querer que el hombre tome liderazgo, la mujer a veces, inconscientemente a veces, de hecho está tomando el liderazgo. Sí. Y o sea, presiona. exigiendo, exacto, diciendo tú tienes que. Pero les voy a hacer una pregunta más difícil aquí, teológicamente hablando, porque estamos contrastando lo que comúnmente llamamos como el complementarismo bíblico con egalitarianismo, que es la idea un poco más del feminismo, de
es igual, ¿no? Para hombres y mujeres. Pero creo que cuando hablamos de complementarismo, hay diferentes grados y también hay extremos de complementarismo que no son bíblicos ni tampoco son sanos. Entonces, hay expresiones de maneras, sí, de minimizar el rol de la mujer y de hacerla a un lado, al grado que realmente no ejerce ningún ministerio y donde no puede hablar y no puede decir nada. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? Porque también, esto es otro punto y esto también surge comúnmente. Tú mencionas un libro escrito por una mujer, por ejemplo. Maravilloso libro. Entonces, sí, pero entonces la pregunta es, ¿yo puedo leer ese libro como hombre? Pues sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que define el complementarismo bíblico? Que es, los hombres sí podemos aprender de las mujeres. No es que no podemos aprender ni escuchar nada que una mujer diga. No estamos hablando de eso. No es que no hay áreas en las cuales la mujer sí lidera. Sí hay un liderazgo de mujeres en muchas áreas, no solo en el hogar, sino de la iglesia. Pero ¿cómo encontramos ese balance en donde no estamos ni quitándole a la mujer oportunidades y responsabilidades que Dios sí le ha dado, pero tampoco estamos yéndonos en la dirección de que tome el lugar del hombre? ¿Cómo encontramos ese balance bíblico? Entonces, esa es mi pregunta. Esto es un poquito más matizada esta respuesta, porque aún dentro de iglesias complementaristas vas a encontrar un poco de rango ahí de cómo se ve esto, ¿no? A ver, ¿cuáles son sus pensamientos sobre eso? Bueno, yo creo un poco lo mismo que decía hace rato, ¿no? Yo creo que mucho de esto depende de, bueno, la teología que tengas para llevarla a cabo. Pero si yo como mujer estoy convencida de cuál es mi rol y yo no me siento menos por estar sujeta a mi marido, a mis líderes en la iglesia, o sea, si bien voy a poder ser una líder en donde Dios me ha puesto, pero sabiendo que siempre voy a tener un líder a quien dar cuentas, a quien, si voy a tomar una decisión, primero ver si están de acuerdo ellos. O sea, siempre verlos como mi autoridad, pero porque yo no me siento menos como mujer. Creo que mi identidad, la identidad que Cristo me ha dado, eso es fundamental. Por eso digo, la teología que tengas es fundamental en esta parte, porque si yo me siento menos porque estoy poniendo mis ojos en mí, entonces ahí sí va a ser difícil que yo me sujete a alguien. Claro. Pero si yo sé quién soy en Cristo, cuál es el rol que Dios me ha dado, va a ser más fácil para mí y sin problema me voy a sujetar a los líderes que Dios ha puesto en mi vida. Como mujer estoy hablando. Y que eso no me hace menos en nada, ¿sí? Simplemente acepto que eso es lo que Dios ha puesto para mí como mujer y con gozo lo llevo a cabo. Entonces, ¿dirías que hay más libertad al final al encontrar tu rol en relación al rol de los hombres o de otros hombres que el competir? Porque ese es el otro lado. Puede verse como una competencia, a ver quién puede más. A ver quién sabe más. Y entonces creo que eso al final termina no siendo libertad, sino una especie de esclavitud. Exacto. Pero a ver tú, Carla. Creo que también tiene que ver la conciencia. Porque, por ejemplo, puede ser que mi iglesia me den la libertad de enseñar a los hombres y puedo llegar y abrir la Biblia cualquier día y exponer una clase o dar un tema teológico delante de los hombres sin ningún problema. Puede ser que me den esa libertad. Pero, ¿qué tal si mi conciencia dice que no? ¿Qué tal si mi conciencia dice no? O sea, yo tengo la convicción, porque lo he leído en la Biblia, que las mujeres no enseñan a los hombres la Biblia y prefiero no hacerlo. Entonces, creo que tiene que ver también en cuanto a la conciencia de la mujer. Yo no tengo problema, por ejemplo, de hablar y compartir contigo y de sentarme en una mesa y conversar temas teológicos y tener una charla enriquecedora y eso, pero no estaría tan segura de hablarle a los hombres como tal. ¿Por qué? Porque yo creo que los hombres, que Dios puso a los hombres para enseñar
las cosas teológicas, doctrina, a la iglesia. Ajá. Uh-huh. O sea, hombres, mujeres, en domingos y tú eres pastor. Entonces, como mujer, yo sí creo que eso le corresponde a los hombres solamente. Charlas de sobremesa y eso, un libro. Entonces, depende del contexto. También. Sí. No irnos al extremo de depende de en qué contexto se está dando. Uh-huh. Por ejemplo, agarro un libro escrito por una mujer, aprendo, pero es un contexto muy indirecto. Sí. En el que ellas pueden influenciarme a mí, enseñarme a mí. Uh-huh. Pero ya en el contexto de la iglesia, donde queda claro que es la responsabilidad de la persona al frente sobre todo ese grupo de personas en un contexto muy formal, Uh-huh. eso es donde entre más formal y entre más directo Uh-huh. es donde más le corresponde al hombre. Entre más informal y más indirecto Puede variar. puede haber toda clase de como con Apolos y Priscila y Aquila, ¿no? Lo toman y le enseñan, okay, lo toman a un lado para corregir ciertas cosas. Entonces tienes a una mujer enseñándole a Apolos en un contexto informal, ¿no? Y creo que ese es un buen parámetro para establecer el principio bíblico. Directo, indirecto, formal, informal. Y entre más para acá te vayas, más responsabilidad tenemos los hombres de estar en esa posición. Entre más para acá te vayas, puede variar, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a aclarar, porque puede haber gente escuchando o viendo esto que se sienta a lo mejor un poco ofendida o tenga otras ideas, pero creo que todas las iglesias complementaristas tratamos de aplicar lo mejor posible estos principios para hacerlo más bíblicos y honrar a Dios de esa manera, ¿no? Exacto. Bueno, ¿alguna otra cosa que estos son nada más unos pensamientos que yo tenía para comentar con ustedes, pero si tienen algo más antes de terminar sobre este punto? Respecto a lo mismo, creo que también volviendo a lo de Apolos y esto, quizás yo le puedo enseñar a mi esposo, quizás yo tengo más conocimiento, teología y esto, y le puedo enseñar a mi esposo, pero nunca lo haría frente a otros, restándole autoridad. O sea, podría él y yo en nuestra sala conversar, quizás también con nuestros hijos, conversar los 5 y tener muy buenas charlas y crecer, sin decirle a mis hijos, ve cómo yo sé más que tu papá, ¿si te das cuenta? O sea, y no le resto autoridad, ni tampoco lo humillo, ni lo avergüenzo, menos en la iglesia. Esto lo digo porque podemos caer las mujeres que quizás tenemos más estudios, incluso que sabemos un poco más o tenemos un conocimiento mayor en algunos temas con algunos ancianos, leemos más nuestros ancianos o líderes, no podríamos o no deberíamos decir lo que el pastor dijo. O sea, no inventes, es como, ¿sabes? Necesita irse a un seminario o algo, sino siempre nosotras como mujeres complementando y honrando a los hombres que Dios ha puesto como líderes en nuestro hogar y en la iglesia, no humillarlos, aunque sepamos quizás más en algunas cosas. Ya, todo eso. Sí. Margarita. No, pues simplemente de acuerdo con lo que dice Carla y pues el punto es juntos glorificar a Dios con nuestras vidas en donde nos ponga a hacerlo para Él, y eso es lo importante, ¿no? Pues, es el centro. Sí. Pues gracias por estar aquí para esta conferencia de mujeres, que es una bendición desarrollar este tipo de ministerios como iglesia. Y gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues que sea Dios quien guíe y se glorifique mañana. Gracias por la oportunidad de servirles como iglesia. Es un honor de verdad estar aquí. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.